Hola, hola, amantes del drama turco y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Vamos a desentrañar algunos secretos, o mejor dicho, algunas revelaciones íntimas que giran en torno a dos de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, como lo oyen, vamos a hablar de Burak y Neslihan. Dos estrellas que han brillado con luz propia en series que han conquistado corazones en todo el mundo. Dos nombres que evocan pasión, talento y por supuesto, un aura de misterio que siempre nos deja con ganas de más. Antes de que nos adentremos en todo este torbellino de información, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las series turcas, los chismes jugosos y los análisis profundos, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que quizás los ubiquen por separado, o tal vez los recuerden juntos por un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras. Me refiero, por supuesto, a Kara Sevda, o Amor Eterno, como se conoció en muchos países de habla hispana. Esta serie, que se emitió entre 2015 y 2017, catapultó a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak y Neslihan, respectivamente, nos mantuvo pegados a la pantalla durante 2 temporadas llenas de drama, romance y giros inesperados. Pero más allá de la química innegable que desprendían en pantalla, siempre ha existido una gran curiosidad sobre la relación real entre Burak y Neslihan. ¿Eran amigos? ¿Enemigos? ¿Existía algún tipo de tensión entre ellos? Bueno, hoy vamos a intentar responder a algunas de estas preguntas, basándonos en entrevistas, rumores y algunas pistas que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo. Comencemos por el principio. Durante el rodaje de Kara Sevda, las especulaciones sobre una posible relación romántica entre Burak y Neslihan eran constantes. La química en pantalla era tan palpable que era difícil no imaginar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Sin embargo, ambos actores siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación amorosa. De hecho, en aquel momento Burak estaba saliendo con Fariye Evcen, con quien se casó en 2017. Este hecho obviamente echaba por tierra cualquier rumor de romance con Neslihan. Por su parte, Neslihan también estaba felizmente casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy popular. Ambas relaciones, sólidas y establecidas, parecían ser el muro de contención frente a cualquier suspicacia. Pero la ausencia de fotografías de Burak y Neslihan juntos fuera del set de grabación, así como algunas declaraciones ambiguas por parte de ambos, alimentaron aún más las sospechas de que algo extraño estaba sucediendo. Se decía que la relación entre ellos era tensa, que no se llevaban bien y que apenas se dirigían la palabra fuera de las escenas que debían grabar. Este misterio era combustible puro para la prensa rosa y las redes sociales, donde las teorías conspirativas florecían. Algunos medios de comunicación incluso llegaron a publicar que Fariye Evcen, la esposa de Burak, sentía celos de Neslihan y que había prohibido a su marido tener cualquier tipo de contacto con ella fuera del trabajo. Estas informaciones, por supuesto, nunca fueron confirmadas, pero sí contribuyeron a crear una atmósfera de misterio en torno a la relación entre Burak y Neslihan. La figura de Fariye, bella y exitosa, se convertía en una especie de guardiana celosa, alimentando la narrativa del triángulo amoroso. En varias entrevistas, ambos actores han intentado desmentir estos rumores. Han asegurado que siempre han mantenido una relación profesional y respetuosa, y que cualquier especulación sobre una mala relación entre ellos es totalmente falsa. Sus palabras, sin embargo, a veces parecían calculadas, dejando un resquicio para la duda. La diplomacia a menudo es el mejor disfraz para la verdad. Sin embargo, algunas actitudes y comportamientos han dado pie a interpretaciones diversas. Por ejemplo, durante las alfombras rojas y eventos promocionales de Kara Sevda, era raro ver a Burak y Neslihan posando juntos para las fotos. Siempre mantenían una distancia prudencial y evitaban cualquier contacto físico. Expertos en lenguaje corporal analizaron minuciosamente cada gesto, cada mirada, buscando la clave que revelara la verdad oculta. Además, tras la finalización de la serie, ambos actores han evitado colaborar en otros proyectos juntos.
Esta decisión, según algunos, podría ser una señal de que la relación entre ellos no era tan buena como intentaban aparentar. La ausencia de proyectos conjuntos se interpretó como una confirmación tácita de las tensiones. El éxito de Karasevda abría las puertas a nuevas colaboraciones, pero ambas partes parecían decididas a mantener la distancia. Pero no todos son rumores y especulaciones. También existen algunos hechos que podrían indicar que la relación entre Burak y Neslihan era, al menos, cordial. Por ejemplo, en algunas ocasiones, ambos actores se han elogiado mutuamente en entrevistas. Han destacado el talento y la profesionalidad del otro, y han agradecido la oportunidad de haber trabajado juntos en Karasevda. Estos elogios, aunque a veces suenen protocolarios, también podrían interpretarse como un intento de limar asperezas y proyectar una imagen de armonía. Además, existen fotografías de fans que los han encontrado en eventos públicos y en las que se les ve conversando amigablemente. Estas imágenes, aunque escasas, demuestran que al menos existe un mínimo de cordialidad entre ellos. El paparazzi moderno, gracias a los teléfonos inteligentes, ha democratizado la información, permitiendo a los fans ser testigos de momentos espontáneos y capturar imágenes que a menudo contradicen las versiones oficiales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que es difícil saber con certeza qué tipo de relación existe realmente entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Las informaciones son contradictorias y las interpretaciones pueden variar según la perspectiva de cada uno. La verdad, como una pieza de cristal rota, refleja múltiples imágenes, cada una válida a su manera. Lo que sí podemos afirmar es que la química que demostraron en pantalla en Karasevda fue innegable. La forma en que interpretaron a Kemal y Nihan nos hizo creer en su amor, nos hizo sufrir con sus desdichas y nos hizo soñar con un final feliz que lamentablemente nunca llegó. Esa química, esa conexión, esa magia que traspasó la pantalla, es innegable. No importa si era producto de una gran actuación o de una chispa real, el resultado fue un torbellino de emociones que cautivó a millones. Y quizás precisamente esa química, esa conexión especial que existió entre ellos durante el rodaje de la serie, fue lo que generó todas estas especulaciones y rumores. Quizás la gente esperaba que la magia que veían en pantalla se trasladara a la vida real. La esperanza de que la ficción se convierta en realidad es un anhelo humano ancestral. Queremos creer que los personajes que amamos son tan reales como nosotros y que sus historias continúan más allá del fin. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y difícil de descifrar. Lo que sí podemos hacer es disfrutar del talento de ambos actores en sus respectivos proyectos y seguir admirando la pasión y el profesionalismo que demuestran en cada uno de sus trabajos. La madurez nos enseña a separar la ficción de la realidad, a apreciar el arte sin necesidad de invadir la privacidad de los artistas. Y hablando de proyectos, Burak Ozçivit sigue triunfando con la serie Kuruluş, Osman, donde interpreta al fundador del Imperio Otomano. Un papel que le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Esta serie histórica ha consolidado su imagen como un actor versátil, capaz de interpretar personajes complejos y de gran envergadura. Su carisma y presencia escénica son innegables. Por su parte, Neslihan Atagul ha participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad y talento. Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que promete ser todo un éxito. Neslihan ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de adaptarse a diferentes géneros y personajes, siempre con una intensidad y autenticidad que la hacen única. En definitiva, Burak y Neslihan son dos estrellas que brillan con luz propia. Dos actores que han conquistado nuestros corazones con su talento y su carisma. Y aunque la relación real entre ellos siga siendo un misterio, lo que sí sabemos es que siempre los recordaremos por su inolvidable interpretación en Karasevda. La historia de Kemal y Nihan permanecerá grabada en la memoria colectiva como un ejemplo de amor prohibido, de sacrificio y de la lucha contra el destino. Pero más allá de la trama romántica, Karasevda también abordó temas sociales importantes como la desigualdad, la ambición y la corrupción. La serie se convirtió en un espejo de la sociedad turca, reflejando sus luces y sombras, sus contradicciones y sus aspiraciones. Esto contribuyó a su éxito internacional, ya que muchas de las problemáticas planteadas eran universales. Además, la banda sonora de la serie, con sus melodías melancólicas y sus letras conmovedoras, se convirtió en un elemento clave para crear la atmósfera dramática y emotiva que caracterizó a Karasevda. La música como un lenguaje universal,
fue capaz de transmitir emociones que iban más allá de las palabras, conectando con el público a un nivel visceral. Y no podemos olvidar el vestuario y la estética de la serie, que contribuyeron a crear una imagen sofisticada y elegante, que contrastaba con la crudeza de la realidad que vivían los personajes. La moda, como un reflejo de la cultura, se convirtió en un elemento narrativo más, expresando el estatus social, la personalidad y las emociones de los personajes. La dirección de Kara Sevda también fue fundamental para el éxito de la serie. Los directores supieron crear una atmósfera tensa y dramática, utilizando recursos cinematográficos como la iluminación, el encuadre y el ritmo narrativo para mantener al espectador en vilo. El uso de flashbacks y flashforwards añadió complejidad a la trama, creando un juego temporal que mantenía al público enganchado. Y por supuesto el guión de Kara Sevda fue una de las claves de su éxito. Los guionistas supieron crear una historia original y conmovedora, con personajes complejos y bien definidos, que evolucionaban a lo largo de la serie. Los diálogos eran inteligentes y emotivos, capaces de transmitir las emociones de los personajes de una manera auténtica y creíble. Volviendo a Burak y Neslihan, es importante destacar que ambos actores han sabido construir carreras sólidas y exitosas más allá de Kara Sevda. Han demostrado ser artistas versátiles y comprometidos, capaces de asumir diferentes roles y de reinventarse constantemente. Su talento y su dedicación les han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Es evidente que la presión mediática a la que han estado sometidos, especialmente después del éxito de Kara Sevda, ha sido enorme. Han tenido que lidiar con rumores, especulaciones y juicios constantes, tanto sobre su vida profesional como personal. Es comprensible que hayan optado por mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y donde la privacidad es cada vez más escasa, es importante respetar la decisión de los artistas de mantener su vida personal al margen de su trabajo. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar algunos de los secretos que rodean la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, aunque como hemos visto, la verdad sigue siendo un tanto esquiva. Hemos hablado de los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones de su comportamiento. Pero al final, lo importante es que ambos actores han demostrado su talento y profesionalismo en cada uno de sus proyectos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y recopilando toda esta información. Gracias por acompañarme una vez más. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creen que existió algún tipo de tensión entre ellos? ¿O simplemente eran compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.